querido Marcos, primero, buenos días, bienvenido a Momento. Sí. ¿Cómo estás, Marcos? ¿De dónde eres? Muy buenos días, Alberto. Sin que lo vayas a regañar, Marcos, ¿eh? No, ya me llevé la lección. No puedo regañar ya a Alberto, mucho menos si no tengo aguachiles en medio. En fin, no, bueno, ¿de dónde soy? Dijera esta canción, no soy de aquí ni de allá. No tengo lugar ni por venir. Pero lo que sí puedo decirles es que escribo para Revista Espejo y que también formo parte de la red de periodistas de a pie y de la Alianza de Medios y también del proyecto Donde van los desaparecidos. Y ese texto, justo el de la sentencia, lo trabajamos con A Dónde van los desaparecidos. ¿Puedes acercarte el micrófono un poquito? Claro. ¿Me escuchan ya aquí mejor? Ya, ahí mucho mejor. Bueno, les digo, este texto lo trabajamos en A Dónde van los desaparecidos como parte del proyecto de fragmentos a propósito de que tenemos ya el registro lamentable de las 100,000 desapariciones forzadas en México. Y lo que encontramos en esta investigación es que justo como lo retrató en su momento esta comisión especial para la investigación de desapariciones forzadas de la ONU, como lo hizo esta visita en noviembre, retrató aquella vez que había, por lo menos hasta esa fecha, 36 sentencias por desaparición forzada en todo el país. Hay que identificar bien el patrón de desapariciones forzadas. Este delito se da únicamente, de acuerdo con la ley, cuando servidores públicos intervienen en la desaparición de personas. Ya la ley está, bajo la última reforma, establece que también puede haber desapariciones forzadas cometidas por particulares. Sin embargo, lo que sí podemos ver en las 36 sentencias establecidas o revisadas por la ONU es que justo hubo una participación directa de fuerzas del Estado. Hablamos de policías municipales, hablamos también de policías estatales, ministeriales, policías judiciales, de marinos, del ejército. Es toda una red que en su momento participaron y lo que encontramos es una serie de hallazgos que creemos que son muy importantes. Por ejemplo, encontramos que 8 de las 36 sentencias son contra 9 militares y todos esos casos ocurrieron entre 2009 y 2014. Y la particularidad es que todos estos se dieron porque los militares desaparecieron a personas para tratar de inculparlos o hacer que las personas se rindieran como culpables por crímenes de droga. Si nos ponemos a pensar, justo es el periodo de la llamada guerra contra las drogas que impulsó en su momento Felipe Calderón Hinojosa. Encontramos, por ejemplo, que en estos casos también de los militares hubo 3 donde hubo torturas y 2 de ellos hubo también torturas sexuales. También vemos, por ejemplo, que a los militares se les dio facilidades, por decirlo de alguna manera, se les dictaron sentencias mínimas en 7 de los 8 casos. Por ejemplo, cuando hablamos de sentencias mínimas, hablamos de 5 años, de acuerdo a lo que establecía el Código Penal para los temas de desaparición forzada. Con 5 años de prisión, los militares podían incluso solicitar o que se les acortara y poder salir en libertad bajo varios procesos que establece la ley, ¿no? Esos beneficios que establecen las leyes, los códigos penales. También encontramos que además de militares hubo también miembros de la Agencia Federal de Investigación, de la PGR, la AFI, donde todos esos casos, la particularidad que tenían o que tuvieron es que son casos que iniciaron primero por extorsión. Son personas que desaparecían o privaban de la libertad a otras personas para extorsionar a sus familias o extorsionarlos a ellos mismos. No, algo muy similar como un tema de secuestro, pero lo que establecieron los jueces es que había como tal una desaparición forzada. No en todos esos casos hubo sentencias condenatorias y de hecho la mayoría de los casos se desestimó incluso de la desaparición forzada como parte de los delitos. Hubo también, por ejemplo, sentencias en donde había estas personas y se reconoció que los AFI, los miembros de la AFI, pidieron entre 50,000 y 200,000 pesos a cambio de la libertad de esas personas. Y bueno, cuando hablamos de 36 sentencias, podríamos pensar de pronto, por desaparición forzada, podríamos pensar de pronto que son solamente contra miembros federales, de fuerzas federales, pero no. De hecho, la mitad, 18 para ser exactos, son sentencias que hay contra miembros de policías locales, entre ellos estatales y municipales, y un agente de tránsito en Chihuahua. Y lo que vemos es que en esta relación donde hubo como tal desapariciones forzadas por parte de policías locales, encontramos un patrón que es muy importante. Prácticamente todos
fueron cometidas estas desapariciones por el involucramiento de las policías locales con grupos criminales. El lugar o el estado donde mayor ocurrió esto es en Chihuahua, o por lo menos donde se tiene el mayor número de sentencias es en Chihuahua. Y esto ocurre precisamente también a partir de la llamada guerra contra las drogas. Vemos que existe ese patrón de desapariciones forzadas justamente de esa manera, con un crecimiento de los delitos, al menos registrados por el Ministerio Público, a partir de la guerra contra las drogas. Hay casos atrás, de hecho, hay 5 casos atrás que fueron juzgados antes de que se declarara esta guerra en 2005, a finales de 2005, 2006, a principios de 2006. Y entre ellos hay un caso, y eso es muy importante, hay un caso por desaparición forzada que fue juzgado por crímenes del pasado. Se trata de la desaparición de un hombre en Mazatlán, Sinaloa, en 1977. Este hombre fue desaparecido en el contexto de la guerra sucia, la mal llamada guerra sucia. Fueron miembros de la Dirección Federal de Seguridad y por la Policía Judicial del Estado cuando se le detuvo, y justo el delito que se le estuvo achacando en su momento es que estuvo repartiendo folletos y también revistas, portadas de la revista Madera, y esta persona era un estudiante, y justo en este movimiento estudiantil en contra de la represión gubernamental estuvo haciendo esta propaganda, y esos fueron sus delitos. Incluso durante varios años estuvo recluido en un centro, y que son los registros que se tienen por parte del CISEN, y hasta posteriormente ya se desconoce su paradero. A la fecha todavía no se conoce el paradero de esta persona. Es el único caso juzgado por la llamada guerra sucia. Es el único nada más. En fin, nosotros encontramos, en este análisis, justo para poder también entablar o ingresar y conocer los patrones, justamente los patrones que tienen que ver con las desapariciones de personas, ahora que ya tenemos más de 100,000 desapariciones en México, por lo menos en los registros oficiales. Encontramos esta parte, esta serie de incidentes, y encontramos también que existe un gran número de carpetas de investigación dentro de fiscalías que a la fecha todavía no han sido resueltas. Y este dato incluso lo mencionaba la misma ONU cuando se reportó en abril este informe sobre las desapariciones forzadas en México. Vemos también que hay una preocupación por parte de autoridades internacionales, pero vemos también que hay un retraso justo en los juicios. Vemos también que hay muchas carpetas de investigación, averiguaciones previas que siguen todavía abiertas en fiscalías locales, en la misma Fiscalía Federal, que a la fecha no han tenido un resultado, por lo menos, de llevarlos a los tribunales. Ya, gracias Marcos Vizcarra. Marcos, de esta tabla precisamente, estos datos que agarras que me parecen bastante relevantes e importantes, es decir, en un país de más de 100,000 personas desaparecidas, pues claro que brinca muchísimo que solo hay 36 sentencias en más de 100,000 casos de personas desaparecidas. Y me quiero detener en esta tabla donde hablabas precisamente en lo que toca las sentencias. Uno, me llama la atención que el ejército es como si fuera la policía municipal, comparten la cifra, 8 sentencias de 9 casos y 8 sentencias también en lo que toca a policías municipales involucrados en la desaparición. Déjame nada más ahí, veo ahí que dice el periodo de 2005 a 2022, pero hace un ratito hablaste de 2006 a 2014 en lo que toca al ejército. Es decir, que de 2014 al 2022 no ha habido un solo caso de sentencia de militares involucrados por desaparición. Sentencias no. Lo que se tiene es una serie de acusaciones, algunas que son muy públicas y conocidas, como el caso de Yotzinapa, por ejemplo, ¿no? Pero todavía sentencias no se tienen, de acuerdo a los registros que nosotros hemos documentado. Si te puedes sacar el micrófono, mi querido Marcos. Sí, claro. Les mencionaba que por los registros que nosotros pudimos obtener a través de solicitudes de información e informes de la Suprema Corte de Justicia, y también hay estudios que fueron retomados por nosotros, justamente que uno de ellos estudios se llama Sentencias Penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local, que fue hecho por la investigadora Sandra Serrano. No se cuenta como tal sentencias por desaparición forzada del periodo que menciona Ernesto, del 2015 a la fecha, ¿no?
Y también me llama la atención algo que te quiero preguntar, Marcos, de estos 36 sentencias por desaparición forzada, bueno, están ahí, como tú mencionas, los datos de ahí que muy detallados, pero me llama la atención esta parte que publicas en pie de página en Revista Espejo y en A dónde van los desaparecidos. En casi todos los juicios no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas. Así es. O sea, cuéntanos un poco más sobre eso, porque me parece a mí realmente durísimo el dato, porque se supone que una parte de la justicia es que el perpetrador sea sentenciado y sea castigado, pero la otra parte es encontrar a tu familiar, y veo que no se ha logrado. No, no se ha logrado y tienes mucha razón, Alberto. La ONU estableció en su informe o mencionaba en su informe una frase, decía, hay una pasividad judicial. Y cuando habla de esta pasividad judicial, justo se refiere también, es parte de lo que se refiere, igual también la investigadora Sandra Serrano, se refieren mucho a esta situación, a esta característica. Las sentencias no han servido para poder encontrar a las personas desaparecidas en su mayoría de casos. Incluso es importante decir que hay una gran parte, también hay un número importante de personas que fueron localizadas con vidas y ellas fueron quienes impulsaron justamente las sentencias. Por otra parte, también hay personas que fueron localizadas sin vida y son sus familias las que han impulsado las sentencias y el resto de personas no han sido localizadas. O sea, hablamos de números importantes, déjame lo encuentro ahorita, y justo hablamos de esa parte donde son personas que no han sido todavía localizadas y son localizadas. Justo ahorita lo tengo acá. ¿Puedes subir otra vez el micrófono, por favor? Sí, claro, acá lo tengo. Son 59 personas que fueron desaparecidas entre 1977 y 2018. De estas, 15 fueron localizadas con vida. Y los que les comento, esas personas impulsaron precisamente sus sentencias. Hay 21 personas muertas, fueron asesinadas por militares, por policías municipales, por policías estatales, y 22, todavía 22 a la fecha, siguen desaparecidas. Es decir, esta pasividad judicial de la que habló la ONU en su informe, la encontramos con ese tipo de datos, con ese tipo de sentencias donde vemos que ciertamente irse a una sentencia por desaparición forzada no garantiza o podría no garantizar que se pueda encontrar a las personas que fueron desaparecidas. Pues vaya situación que tenemos con el caso de las desapariciones y algo que pues hemos estado documentando pues distintos medios de comunicación de distintas maneras y de distintos casos, pues es todo el drama que hay con el Poder Judicial, Marcos. ¿Cuáles son los datos que ustedes van documentando de esta pasividad judicial, como bien señalas ahí en tu trabajo periodístico, que más les llaman la atención a ustedes? Creemos que justo esto que plantea también Alberto, que donde tener justo una sentencia, donde tener una acusación ante un juez, no permite o no va a permitir conocer la verdad completa y que también no nos va a permitir encontrar a las personas desaparecidas. Esto creo que es lo más importante y lo más triste, ¿no? Habrá que recordar que los parámetros que hay sobre los derechos de las víctimas, ¿no? Primero el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, el conocer qué pasó, y existe el derecho a la reparación. Hablamos de que hay personas que siguen desaparecidas todavía. El derecho también, por ejemplo, a la no repetición y que eso se siguió repitiendo y repitiendo y repitiendo. Un derecho a la memoria. Hay personas que siguen todavía sin ser localizadas, personas que todavía siguen estando perdidas, personas que fueron asesinadas, que fueron enterradas en fosas clandestinas. O sea, hablamos todavía de un proceso que es muy lento, es muy tardado. Son sentencias, algunas sentencias duraron por varios años. Incluso muchas sentencias se fueron a segundas revisiones por jueces, por otro tipo de jueces. Hubo sentencias donde hubo amparos y que lo que hemos encontrado es que no hay como tal un acceso total a la justicia de parte de los familiares de las víctimas, ¿no? Ver que solamente hay 36 sentencias en todo el país por una gran cantidad de casos que se están acumulando cada día en el Ministerio Público, en las agencias del Ministerio Público, ves realmente una muestra de una pasividad, insisto, judicial, que es tremenda, que es muy triste y que nos retrata justamente el país en donde estamos y lo que me mencionas, justo el nivel de justicia que podemos tener o acceder todos los mexicanos.
Pues vaya dato y qué cruda realidad la que muestran en revista Espejo, mi querido Marcos Vizcarra, y que reproducimos en pie de página este trabajo hecho en coordinación con A Dónde Van los Desaparecidos. De mi parte te quiero agradecer esta información y que nos hayas aportado estos durísimos datos, esta cara tan dura y real de nuestro México. De mi parte, gracias, Marcos. Muchas gracias, Alberto. El resto. De nuestra parte, mi querido Marcos, pues muchas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, viejo. Igualmente les mando un abrazo muy fuerte y que venga más. Gracias, abrazo. Hasta luego. Hasta luego.